¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya saben que hace un par de días o 3 días, bueno, no, en realidad como 4 días, llegaron los nuevos mutantes a la sala Jackpot, y bueno, hace ya un día después, obtuvimos a lo que es el Sirvanok y lo platinamos, y el día de hoy pues jugaremos con él al máximo. Obviamente ahí le faltan 10 niveles, pero no lo quiero convertir en etiqueta, así que vamos a usarlo a nivel 460, que bueno, tampoco que haya mucha diferencia, pero vamos a intentar ver cómo está en el meta actual. Obviamente ya yo les subí el análisis y les dije que pues era un mutante que se quedaba realmente corto en ese tema, así que pues vamos a usar la mejor combinación posible para él, que obviamente el especial de Forta yo creo que es totalmente necesario, pero nos toca comprar uno. Y ok, tengo pensado en colocarle ataque, herida o vida forta. En realidad no sé si optar por el full daño. O sea, daño herida o otro tipo de cositas. O daño vida. Pero claro, aquí está el de herida. Vamos a ver. Es que 198.000 de vida es bastante poco. Pero claro, tenemos 79.000 de herida y 100.000 de daño apenas. Vamos a probarlo así, chicos. Cualquier cosa, si no se da nada, no se da ninguna situación, pues nos tocará hacerlo de otra forma. Pero bueno, ¿empezamos con todo o qué? De repente por la cara me salen ya rivales 3000 de Evo y ahora no me salen ya rivales a la par. Nada, lo típico del PvP, ¿no? Ok, amigos, encontramos un rival, pero claro, en las venganzas. Tiene un combo interesante, estamos a la par de Evo, pero parece tener doble Zoomorfo, doble mítico, galáctico sable, ok, creo que tiene un Zeus. Así que ok, Sirvanok, por acá te toca y creo que un Cyber con buena habilidad es bastante conveniente. Puede ser Mixologo o puede ser Cabloide, pero voy a confiar en Mixologo para este combate. Y vamos a ver qué es lo que tiene, ok. Tiene veloces, ok. El Zeus. Ok, el cameo sí está full daño. Ok, no está full daño, pero sí tiene herida vida. Ok, el cameo no es un problema, Zeus tampoco. En realidad tenemos counter con Mixólogo si nos llevamos a su Zeus, así que pues tristemente. Ok, me llevo a su Zeus. Te toca tanquear, amiguito Sirvanok. Por favor, aguanta como un champion. Prefiere hacer múltiple. Bueno, en realidad tiene lógica que haga múltiple, preferible. Otro múltiple. Y ok, etiqueta. Lo bueno, estamos doble fortalecido con el Sirvanok. Perfecto, o sea que se viene un daño potente. Ahí como ven, herida de cuánto, no me muestra. 85.000, no creo que sea 85.000. Pero lo bueno es que podemos hacer, por fin, bajarnos al Gloober. Popok, crítico, me hubiera gustado ver esa herida. Ok, la del cameo es bastante bajita y bueno, le podemos dar un one shot de hecho. Así que, ok, primer combate GG. Estaba a la par de Evo y pues en realidad su combo era malísimo. O sea, no sé qué estaba listo para counterear su combo. No sé lo que estaba listo para counterear, para serles sinceros. Ok, estacaría pero es mucha diferencia de Evo y... Bueno, vamos a atacarlo sin miedo, pero obviamente vamos a tener que usar el mutante secreto, ¿no? El mutante secreto, el Asimov. Tocará. Aunque él parece que tiene la de Zeus, Asimov o doble Zeus, en verdad. No creo que tenga doble Zeus. Tiene toda la pinta de ser doble Zeus. Ok, si tiene doble Zeus con la diferencia de Evo, puede que eso llegue a dar miedo. Pero sin miedo al éxito, chicos. Voy a hacer este combate, o sea, sé que puede que sea imposible ganar si llevo Pesadilla y Sirvanok. Ok, lo tiene un combo distinto, diferente. Ok, malas noticias. La etiqueta habría que usarla en contra del asteroide. Pero el Spin Fury se puede bajar al Asimov y si se lo baja, valimos.
Así que, oh my god, hay un par de problemitas. Tenemos un par de problemitas. Sin mencionar, perdimos. Nah, esto es una derrota. Ay, esto es una derrota, chicos. Bueno, me va a tocar llevar el spin. Dirá Manu, ¿por qué es una derrota? Porque el rival pues me saca casi el doble de Evo y pues no importa lo que debilite con la pesadilla, ese spin daba one shot. Ok. Bueno, múltiples críticos. Un crítico hubiera sido muy bueno para aguantar pues el doble múltiple que se me viene por la cara. Nah, ya pierdo. De 2 múltiples pierdo. Era 100% obvio. Otro allí. Imposible. Era imposible. Si me hubiera traído el Asimov de Forta, ok, cambiaba la situación. Pero si no lo volvemos a topar, ok, me lo vuelvo a topar. Bueno, en realidad el Asimov aquí no es que haga mucha diferencia. Pero sí, me voy a llevar el de Forta. En realidad necesito personajes con buen múltiple. Es que en verdad lo ganaría con el full Asimov. Proyecto 3v3 me gustaría, pero nada. Gloober. Vamos a llevar Gloober. Y el Sirvanok. A ver, ¿dónde está Sirvanok? Sirvanok. Aquí está. Se me olvida que no está al máximo y aparece al final. En realidad no creo que sea el mejor combo para enfrentarlo, pero por lo menos podemos ignorar al Spin Fury el primer turno y que haga lo que él quiera. ¿Qué? Madre mía, le dio el... Bro, le dio para el one shot. Le dio y la etiqueta no se lleva el asteroide. Ah, bueno. Ah, quedó a 4800. Ok, ya yo me puedo rapar. Quedó a 4800 de vida el asteroide. Y le sale crítico. Pero bueno, ¿este combate qué es? Vaya paliza, bro. Vaya paliza. Señores y señores, me funaron. Vamos a darle otro combate, chicos. Ok, rival que pues nos supera en Evo. Por una tontería, pero nos supera. Doble sable, doble mítico. Ok, debe tener la típica, ¿no? Doble Aratomis con el hijo de su mamá, Gloober. Ok, sería llevar Lepidotech, Proyecto y Sirvanok, que nos tiene que carrear. Nos tiene que carrear contra ese Gloobercito, porque ok, si usamos la etiqueta correctamente, pues nos bajaríamos a un Aratomis. El Lepidotech hace el trabajo, ok. También podía tener este combo. De hecho, nos beneficia que tenga este combo. Nos beneficia. Debido a que podemos potenciar la herida. Pero cuidado, un paso en falso y podemos perder porque no tenemos tanques. Y ya saben que Heredero, Urgan y Archivista doble fortalecido, pues los que no sean tanques se lo bajan en un golpecito. Ok, contra Heredero tenemos ventaja. Contra Urgan, obviamente, el Archivista es el mayor problema, pero 500.000 de vida es demasiado, ¿no? Ok, entonces haré múltiple, Archivista. No sale crítico, muy bien, la etiqueta pega 350. Ah, una lástima lo que se queda de vida. Una lástima. Ok, entonces aprovecho aquí, me lo llevo, me tocará. Cuidado que creo que ese fue el paso en falso, ¿no? Haber fallado con la etiqueta. Ese habrá sido el paso en falso. Heredero o Urgan, chicos. Heredero o Urgan. Apenas... Creo que será Heredero el que le haremos el daño. Para ver. Puck. No sale ningún crítico, ok. 160.000 de herida, pues... De herida... ¿Cuánto es la herida? Para ver. 118.000. Me vuelvo demente, pero el Urgan se baja al Lepidotech. Bueno, le clava etiqueta también. Ok, pero la herida, como he dicho, pues al parecer me da un muy buen beneficio. Múltiple. Y otro múltiple. Y ojito. Bueno, o individual. Ya vaya, que aquí hay que pensarlo muy bien. Creo que individual para tener un mayor escudo e intentar aguantarle la Lurgan, que creo que ya le aguantamos de sobra. Pero ese escudo por si acaso.
Menos mal hicimos el individual. La hemos pensado allí mucho mejor. Y ahora, pues, es que proyecto 3v3, Asimov, es para lo suponía. Así que GG, qué buena victoria. La herida técnicamente lo que le quitó al heredero no fue normal. Y eso fue lo que me dio la partida. Y bueno, otra vez, no me digas que tengo que hacer otro corte. Porque otra vez no hay rivales. No me lo creo. Por fin, chicos, después de media hora bajando y subiendo puntos para encontrar rivales, todo era Asimov o literal doble de Evo, así que no podía probar. Por fin un rival, el amigo César, que siempre sale en mis videos, porque pues estamos a la par de Evo y pues fama y todo eso, y siempre va a salir. Ok, combo interesante, creo que tiene pues la de Aratomis, heredero, full mítico, o heredero. Curioso, o sea, es buen combo para probar el amiguito Sirvanok. Llevamos lo que es un Spin Fury. Y vamos a llevar un Aratomis por si acaso. Pero no cualquier Aratomis, sino el Aratomis de escudo. Para complicar las cositas. Había bajado unos 200 puntos. Pero claro, luego vi que no había ningún rival ya por debajo mío. Entonces me volvió a tocar subir. Aunque ya te digo yo que lo de subir fue en un 2x3 en vez de bajar. Porque usaba triple Asimov y no importa si tuviera el doble de Evo, le hacía triqui-trácatelas. Ok. El archivista lo podemos ignorar. Sinceramente es archivista de velocidad, lo podemos ignorar. Así que lo ideal sería ir a por uno de los herederos. Por cierto, me equivoqué, hice misclick. Iba a colocar la velocidad en por 2 y ataqué. Grande Manu. Así que me va a tocar usar la etiqueta de primeras, ¿no? Porque me he equivocado ya. Y ese turno, aunque no lo crean, era valioso. Uf, una lástima. Se baja el spin. Buah, rotardo. Ok, cuidado. Se complica el combate. Ok, supongo que haré un individual por aquí. Mientras no se guanchoteen Ay, se van a guanchotear al heredero, ¿verdad? Se van a guanchotear al heredero. Oh my god. Uf, pero es que si no la ataco perdería. Me toca. Bueno, ok. Sirvanok, haz lo tuyo con la herida, por favor. Heredero, no te guanchotes al Aratomis. Perfecto, ok. No le daba el daño, pero por muy poquito. O porque simplemente el Sirvanok tenía mucha más vida. Ok, la herida hizo su efecto. Le quitamos esos 110.000 de herida o algo así por el estilo. Ahora nos da para el múltiple. Y cuidadito, el Sirvanok. Bueno, obviamente en estas situaciones contra mutantes que sean más lentos que él, cuidado. La versión de herida está locarda. Y eso que el mutante, hombre, está olvidado estadísticamente de cierta manera. El Sirvanok. Uf, ¿cómo me gustaría ver un buff en el futuro? Porque en realidad, pues están viendo que creo que el Sirvanok, creo que le está haciendo el mayor counter posible es a los herederos. Bueno, 2 de cada 100 batallas sirve el Sirvanok. Algo es algo y nos llevamos 10 puntos y nos vuelve a salir el Papu. Pero, ¿qué tal si probamos algo diferente? Obviamente, pues vamos a llevar al Sirvanok nuevamente. En realidad es el mejor ejemplo. Pero ahora... Bueno, es que tiene heredero. Tampoco me puedo confiar al máximo. ¿Qué tal si llevamos... Ok, Anomaly y llama Sensei? No sé por qué, pero me agrada llevar este estilo de combo. Más que todo porque su archivista no tiene Forta. Pero quiero probar una cosita. Que sería esto por acá. Tenía que atacar al heredero de arriba. Ya, el Manu ya se vuelve a equivocar. Bueno, me sale crítico. Bueno, se me compensó el error. Se me ha compensado el error. Bueno, ahora le sale crítico a él. Ok, bro. Ok. Ok. Supongo que empezaré a atacar el archivista. 94 por allí. Ok, individual. Perfecto. Pero igual me va a tocar, creo que bajarme al archivista, ¿no? Dudo que la herida... ¿Cuánto fue la herida? 142.000, madre mía. Ok, así que cómodamente aquí puedo hacer múltiple.
Aunque técnicamente ya le quité toda la vida. Individual por acá. El archivista que ataque. No te... Uf. Ok, la herida del tumba el escudo y todo. Perfecto, ok. Y la llama Sensei sin etiqueta, pues. Terminamos el combate. En verdad era muy buen match para la Anomaly y para la llama Sensei. Mientras el archivista no tuviera Forta. Cualquier Summon fue buen match. Y una victoria. Perfecto, con un combo diferente. Vamos a ver si atacamos a un último. Ok, el amigo G. Oji, bueno. Doble mítico, triple sable. Pues creo que es obvio el combo, ¿no? Es obvio. Proyecto 3v3. Me va a tocar llevarme una llama Sensei, chicos. Porque hay diferencia de Evo. Y el Sylvanok. Más que todo porque el Sylvanok no tiene un lugar en este combate. Porque si es doble Aratomis. Heredero. Ok, contra heredero. Pero y el doble Aratomis. Pero ok, el de Darwin no usemos, que cambió la etiqueta. Exactamente, no. O al revés. O sea, doble heredero Aratomis. Ok, esta parte del combo sí. No cargó la etiqueta. Bof. Malas noticias. No cargó el tema de la etiqueta. Bueno. Ok, esto es derrota segura. Ok, podemos bajarnos al Aratomis, eso sí, pero claro, ahora los herederos no tenemos los mejores tanques del juego. Madre mía. Ok, ataquemos al que va a atacar de segundo, aunque no hemos visto orbes. El de arriba... Mientras el de arriba no se pueda bajar al proyecto 3v3, lo cual creo que sí hace... Estamos bien, pero yo creo que sí lo va a hacer, ¿verdad? Porfa, no te guanchotees al proyecto 3v3, porfa, no. Se podía guanchotear al que le daba la gana, madre mía. ¡No! Ok, la herida hace su trabajo, pero miren la paliza, bro. Y lo peor, para ver, crítico, poc. Ni un crítico. Se queda 15.000 de vida y ok, nos dan one shot. Vaya paliza, ¿cómo pegan esos herederos, bro? Y eso que tenían orbes de vida, ¿por qué pegan tanto? Ok, yo sé que hay diferencia de Evo, pero no era exageradamente alta. Qué locura, no era exageradamente alta. Y bueno, ya hasta aquí ya no nos están saliendo rivales por lo que están viendo. Así que bueno, chicos, dejaré el video hasta aquí del Sylvanok. Obviamente vamos a moverlo a la terraza central porque va directamente allí. Obviamente un mutante que, pues, con las mejores skins del juego. O sea, tiene mecánicas diferentes, un modeladito ahí 3D. Pues como luce es realmente genial. Así que pues por eso tenía ganas de probarlo. Y más que todo porque el mutante ya tiene como 6 años en el juego. Y por fin lo pude obtener. Así que pues... Obviamente el mutante está bien con el orbe de herida, o sea, ahí como ven afecta bastante, pero claro, sí le falta más daño, sí le falta más vida, pues sí le falta lo que le falta para hacer meta y bueno, eso tristemente lo deja bastante atrás. Pero ya saben, chicos, apóyenme con ese poderoso like por el speedrun para maxear rapidito a este Sylvanok y para que lo pudieran ver en el PvP. Y bueno, no olviden suscribirse y activar la campanita para futuros videos y full contenido de MGG. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini.